Yo en consulta tengo acceso al corazón de los seres humanos. ¿Sí? Yo creo que es de los pocos espacios en los que los seres humanos nos damos el permiso de quitarnos la chaqueta de mamá, la chaqueta de profesional, la chaqueta de CEO, la chaqueta de papá del año, la chaqueta de esposo del año, la chaqueta del empleado del mes, la chaqueta de todo. Y yo llego a decirte, ¿sabes qué? Es que yo me acuesto todas las noches con miedo de que algún ladrón se entre a mi casa. Exacto. O ¿sabes qué? Yo le tengo mucho miedo a volar en avión. Sí, lo más humano. O ¿sabes qué? Es que yo tengo miedo a quebrarme. O ¿sabes qué? Le puse los cachos a mi pareja y me siento fatal. O cualquiera de las anteriores que tú decías y lo comparto, al final del día el sufrimiento humano es el mismo. Hola, soy Catalina Ruth y en este podcast me doy el gusto de tener conversaciones con invitados que expandan mi universo de alguna manera. Sus historias de vida y de transformación personal me reafirman que ser humanos es nuestro mayor superpoder. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Superpoder. Soy Catalina Ruth, la creadora de este espacio de conversaciones con significado y mentora de conciencia y transformación personal. Les agradezco por estar acá, por querer escucharme y los invito a quedarse hasta el final de esta conversación. Les quiero contar sobre mi invitada de este episodio, Jimena Sanz de Santamaría. Ella es psicóloga, psicoterapeuta con maestría en terapia breve estratégica, mamá de Lucía y creadora del podcast No Soy la Mujer Maravilla, el cual sigo y me encanta porque Jimé aborda con toda su autenticidad y conocimiento temas relacionados con salud mental, psicología, crecimiento personal, todo eso que me gusta llamar temas de seres humanos. En esta conversación Jimé nos comparte un poco de su historia, de su camino como psicóloga y psicoterapeuta, como mamá, y un poco sobre su podcast, en el cual comparte información y reflexiones fascinantes. Acá los dejo con Jimena Sanz de Santamaría. Bueno, Jime, bienvenida a los micrófonos de Superpoder y gracias de verdad, qué rico tenerte acá. Es absolutamente mutuo el agradecimiento, gracias a ti, como te dije, de verdad me siento honrada de estar acá. Gracias, Kat. Qué linda, Jime. No, mira, para mí es una delicia, pues primero conocerte, porque no te conocía en persona, llevo escuchándote un buen tiempo, además que sé que tenemos amigos en común, entonces pues ya sabía de ti y un poco mi intención al querer invitarte y tener una conversación acá contigo es porque yo cada vez que oigo tus episodios me siento, como te lo decía ayer, Sí. como encarretada, o sea, como que me conecto, me gusta de lo que hablas, me gusta cómo lo hablas, me gusta como la naturalidad con la que compartes, Okay. más allá de que sea un monólogo tú sola o si tienes un invitado. Y también porque a mí lo que me gusta hacer en este espacio es tener conversaciones con significado. Okay. De eso se trata Superpoder y para mí escucharte a ti siempre ha sido un poco como eso mismo, como que son unas conversaciones a las que le encuentro mucho significado, con las que me quedo con cosas bonitas, cosas chéveres. Pues finalmente tú también hablas de un tema que a mí me interesa y me apasiona, que es toda la psicología y la salud mental y como toda esta parte como emocional del ser humano. Así que bueno, me muero de la alegría de tenerte acá. Y lo primero que quisiera preguntarte es por donde siempre arranco con todo el mundo, que es, de pronto cuéntanos un poquito sobre ti, sobre tu historia y cómo llegas a estar en donde estás hoy en día. Ok, bueno, pues no, gracias de verdad más tu generosidad en las palabras, porque además lo que a mí más me enganchó cuando me dijiste es un poco lo que te estás diciendo y es que sea una conversación que tenga un significado chévere, ¿sí? Y sobre todo que sea una conversación como entre dos seres humanos. Eso ya me parece que es súper bonito. De eso Entonces, se trata. de verdad, mil gracias. No, Bueno, si te cuento un poquito de mí en general, yo soy psicóloga, soy mamá de una chiquita de 5 años, soy psicoterapeuta y trabajo en mi consultorio hace 15 años, que ya a veces pienso y digo, ha pasado el tiempo. Yo siempre, en estos días hablaba con una paciente que está buscando trabajo y yo le decía, mira, yo siempre conté con una enorme fortuna porque yo siempre supe qué quería estudiar.
Yo siempre qué supe rico. que quería hacer. Y yo se lo adjudico, te vas a Qué reír, pues yo se lo adjudico a que yo desde chiquita vi muchas novelas porque mi abuela, la mamá de mi mamá, se sentaba en la finca a ver todas las novelas y yo no sé por qué me sentaba con ella. Me acuerdo que a mi mamá no le gustaba mucho pues porque las novelas siempre tienen sus dramas y cosas. Claro. Pero yo siempre me sentaba con ella y yo le adjudico, digamos, como mi pasión a las relaciones humanas por estas novelas, digamos, de las que no me acuerdo, Sí. pero pues yo creo que algo ahí quedó registrado. Claro, total. Y al final, como que en este tipo de historias, pues lo que ve uno es eso, relaciones humanas. Total. Drama o no drama, Sí, con hiper mejor o dramático, peor actuación. extradramático Sí, sí, o no, sí. bien hecho, mal hecho, no importa, pero al final eso es lo que te cuentan. Totalmente de acuerdo. Yo siempre digo que es que, digamos, lo difícil o lo duro a veces de ver novelas o ciertas películas o demás es que hay cosas que uno dice, eso es verdad. Claro. Como dices tú, con más o menos drama, pero es verdad. ¿no? Claro. Entonces yo siempre supe que quería estudiar psicología. Yo me gradué del colegio, me fui un año por fuera y volví a estudiar psicología. Siempre he sido nerda, entonces digamos que yo siempre he estudiado por responsabilidad, pero yo me acuerdo que en la universidad había muchas materias que yo estudiaba con una pasión, Cata, que yo decía, Qué delicia. esto es increíble, ¿no? Como Qué entender tantas cosas, entonces conectar con lo que uno siente que le gusta. Y yo, después de graduarme en la universidad, yo tuve una profesora en una práctica que tenía en ese momento una ONG que trabajaba con personas que se estaban reincorporando del conflicto armado. Esto te estoy hablando del año 2007. Ok. Yo me gradué en el 2007, pues, y me acuerdo que ella decía, bueno, si ustedes quieren entrar, se llamaba Caminos Alternos, si ustedes quieren entrar a Caminos Alternos, la mayor condición o la condición principal es que se hayan graduado. Y yo me gradué de la universidad y Caminos Alternos cerró. Entonces yo salí un poco como, ok, y empecé a buscar, yo quería trabajar como en temas del conflicto, pero desde la perspectiva psicológica y demás. Claro. Y bueno, participé como en un par de proyectos con población vulnerable, digámoslo así, pero nada salía, y después de 5 meses dije, bueno, no, tal vez, entonces nada salía, simultáneo a esto yo sí entré al grupo de estudio que tenía esta profesora. Y me acuerdo que cuando yo entré estaban leyendo un libro que se llama Las prisiones de la comida, de un italiano que para mí en ese momento era ni idea, que se llama Giorgio. Las prisiones de la comida. Las prisiones de la comida. Ok. Y lo ha escrito un italiano que se llama Giorgio Nardone, de quien yo jamás oí en la universidad. Y yo empiezo a leer este libro y a mí me empezó a parecer aún más fascinante, como todo. ¿Qué encontrabas Mira, ahí? ahí me conectaron dos cosas. Yo tengo una prima que quiero muchísimo, yo no tengo hermanos, y esta prima es más chiquita que yo y éramos como hermanas, yo era como la hermana grande de ella mucho, y ella tuvo un trastorno alimenticio muy severo. Y en ese momento ella estaba físicamente muy mal. Entonces estaba atravesando toda esta historia y llega el libro de Las prisiones de la comida, que es sobre trastornos alimenticios. Entonces como que me empató un poco mi interés profesional, ¿cierto? Claro. Con lo que estaba viviendo un poco a nivel personal, con Claro. todo este, pues ahí sí que podríamos decir que drama de lo que es un trastorno de la conducta alimentaria Total. severo. Y alguien que tú quieres. Muy cercano, exacto. Entonces cuando yo empecé a leer, yo empecé a decir, ¿esto qué será? Y en el mismo grupo de estudio estaba una gran amiga, somos muy amigas y colegas, se llama Laura. Y Laura me dijo, Mena, esto está súper chévere, ¿por qué no miramos a este señor quién es? Y empezamos las dos a investigar y encontramos que era un señor, Giorgio Nardone, famosísimo, un psicólogo increíble que tenía un centro en Italia, en Arezzo, un pueblito que se llama Arezzo, que es el centro de terapia estratégica que él fundó en los años 80 junto a su maestro que era un polaco, Paul Václavic. Y empezamos a leer de esto, Cata, y a mí se me volaba la cabeza, como de lo diferente que era el enfoque de él, como en las mismas problemáticas, digamos. Y digamos que en lenguaje para dummies, ¿en qué radicaba esta gran diferencia que te estallaba la cabeza de esta manera? Mira, yo tal vez, a ver si lo fuera como a resumir en algo muy puntual, mi percepción de la educación es, tenemos que encontrar las causas para resolver los problemas, ¿cierto? Y primero tenemos que entender para poder cambiar. Y Nardone dice, primero tenemos que sentir para poder cambiar. O sea, lo último que vamos a cambiar es una cognición, una razón. Porque uno muchas veces sabe perfectamente qué tiene que hacer y no por saberlo lo hace. Mientras que cuando tienes una experiencia, una sensación, una emoción, a ti la emoción sí te mueve a Eso cambiar. te mueve, claro. Un montón. Claro. Entonces, claro, yo venía de un modelo muy, digamos, llamémoslo qué así, nota. muy gringo, ¿cierto? Como de, bueno, entonces encuentras la causa y da como muy matemático más que gringo, muy matemático. Ok. ¿Estudiaste en Colombia? Ya estudié en Colombia. Entonces, pero yo siento que es una formación como muy gringa en el sentido de encuentre la causa, despeje la regla de 3, ¿cierto? Claro. Y saque al otro lado pues como el resultado, que yo creo que para matemáticas funciona muy bien.
Pero para las emociones y el mundo, digamos, humano... La complejidad no, del ser humano. Tal cual, esto no es como que yo sumo A más B y me da C. Sí, no es una fórmula. Entonces, tal cual. Y él, como te digo, y sobre todo en este tema del trastorno alimenticio, me acuerdo un ejemplo que yo leí de uno de los casos que él transcribe, porque él siempre transcribe en sus libros, y era el caso de una persona que comía y vomitaba. Y la prescripción, la intervención con esta persona, más allá de la consulta, entre una sesión y otra, era: usted puede comer y vomitar todo lo que quiera, pero a partir del momento en el que termine el atracón, usted va a contar 1 hora sin comer, sin tomar, sin ingerir absolutamente nada, y a la hora puede ir a vomitar. Y yo empecé a decir, esto está, pues eso en la universidad, en el pregrado, jamás lo oí. Entonces empezamos a investigar con Laura cuál era la lógica detrás y empezamos a mirar y nos enamoramos de este modelo. Entonces Laura me dijo, yo me voy ya, y yo ahí todavía seguía como con la ilusión de, perdón, como de voy a trabajar en algo y después me voy. Pero 4 meses después dije, bueno, no, me voy porque no se abrió ninguna puerta. Yo digamos que en eso, por decirlo así, creo en las señales. No se abrió nada, entonces me voy. Sí. Y me fui con un italiano de, por favor, un café, ¿dónde está el mercado? ¿Y cuál es el binario del tren? ¿No? Y llegamos a este sitio de este hombre, que yo todavía me acuerdo con Laura el primer día que nos dicen, porque además yo me acuerdo que yo escribí, esto claro, no había FaceTime, WhatsApp, nada. Y yo escribí, dije, bueno, cuando ya habíamos pagado, pues mis papás habían pagado todo. Y entonces dije, bueno, ¿cuándo tengo que llegar? Y me contesta la secretaria en ese momento y me dice, el lunes. Y yo, ok, perfecto. ¿Cuál lunes? El lunes. Un lunes. El que yo escoja. Cualquier lunes. Para mí eso ya viniendo de una universidad, yo decía, ¿el lunes? Y pues sí, nosotros llegamos un lunes cualquiera. Y allá nos recibieron. Ok. Como, bueno, listo. Sí, nosotros llegamos hace cuenta 8 de la mañana, latinas, ¿no? Temprano, que uno madruga, no había nadie, no estaba ni la aseadora. Sí, no, los italianos, eso es otra cosa. Otro mundo. Sí, no. Y bueno, finalmente llegamos, nos dijeron, no, acá el prof, como le dicen a Nardone, el prof arranca consulta más o menos a la 1 de la tarde. Entonces vuelvan a la 1. Pero ¿qué programa era esto? Esto, fantástica pregunta. Entonces, en su momento, porque esto fue en el año 2008, yo creo que eso debe haber cambiado bastante, pero en su momento era, como te acabo de decir, llega el lunes. Es decir, yo me acuerdo que yo, te repito, vengo de una universidad, yo soy súper estructurada, a mí me gusta la A más B más C, entonces para mí por eso todo era como un proceso de desaprender y volver a aprender, ¿no? Como soltar toda esa estructura. Total. Y entonces yo me acuerdo que, pues, empezando porque el método de aprendizaje, ya te cuento un poquito cómo era en su momento, pero el método de aprendizaje es, tú estás todo el tiempo viéndolo a él en coterapia, él ve más o menos 22, 25 pacientes al día. ¡Wow! Porque es que una cita de Nardone puede durar 7, 9, 10 minutos. Cuando dura 20, uno ya está así sentado como, ¿qué es esta jartera? Eso, no, es que él es un genio. La verdad es que él es un genio absoluto. Ok. Entonces, tú estás en un cuartico, digamos, en un salón, y él está haciendo y tú lo estás viendo hacer terapia todo el tiempo, todo el día, de 1 de la tarde a 8 de la noche, de lunes a viernes, tal cual. Los sábados en su momento, no sé si hoy en día es así, eras de cuenta como de 11 a 5. Y cada vez que había un curso extra, los domingos, Laura y yo allá de cabeza. Y yo me acuerdo todavía cuando él baja las escaleras, pues imagínate tú una persona que llevas estudiando 1 año, que la oyes, que ves los libros, que no sé qué, y de pronto se materializó el sujeto. Exacto. ¿Cierto? Y uno dice... Yo me acuerdo que Laura y yo no sabíamos cómo saludarlo, él claro como buen italiano, beso de un lado, beso del otro, ¿cómo están? Bienvenidas, no sé qué, y Laura y yo como unas momias. Entonces digamos que la metodología de él, que es muy acorde a su modelo, es se aprende haciendo. Claro. Entonces en ese momento no solamente era verlo, sino que nosotras a partir de los 3 meses de estar ahí, todos los días, como te digo, en ese horario, entramos a coterapia con él. Entonces tú entrabas con él a ver un paciente y eventualmente pues uno, pues claro, a ver, no es que interviniéramos mucho, pues porque él es el terapeuta, claramente, y al principio, como decíamos con Laura, había una barrera del idioma importante. Eso te iba a decir, y ahí el italiano, uno como medio... Pues porque te repito, yo empecé con, por favor, un café, ¿cierto? Claro. Pero ya trastorno obsesivo, compulsivo, tal y cual es otra historia. Pero además súper exigente ustedes tener que seguir el ritmo de las terapias de este hombre para entender y para poder aprender, y además de todo también aprendiendo. Mira, Cata, diste en el punto tal cual. Yo me acuerdo las primeras semanas, yo creo que incluso de pronto hasta los primeros 2 meses, a las 4 de la tarde, o sea, nosotros íbamos hasta las 8, Laura y yo nos mirábamos y nos íbamos. Llegábamos a la casa, di tú, no sé, a las 5, comíamos. Yo había días en que caía profunda a las 5:40 hasta las 6 de la mañana del día siguiente,
fundida. Extenuar, pero claro. Porque además, claro, pasábamos la mañana estudiando, entonces ahí empezamos a darnos cuenta para responder a tu pregunta de cómo era como el programa. En ese momento no había, yo me acuerdo que yo le pregunté a la secretaria, le dije, pero mira, ¿y el programa dónde está? Y ella me miraba y me decía, ¿cuál programa? ¿Qué programa? Y yo, pues no, como en los Andes, objetivo, metodología, Sí. clase 1, lecturas, vaya a la fotocopiadora al Toro, todas las anteriores, ninguna de las anteriores. Entonces Laura, que en eso es como mucho más flexible que yo, Laura me dijo, mira, pues empecemos dependiendo de los casos a comprar los libros. Entonces, si empezamos a ver trastornos obsesivo-compulsivos o si empezamos a ver trastornos de la conducta alimentaria, pues él tiene 1000 libros. Entonces íbamos a la librería cruzando la calle más o menos y entonces decíamos, bueno, necesitamos estos libros y nosotras nos levantábamos, desayunábamos, hacíamos deporte y nos sentábamos cada una en su computador a leer y a leer y a leer. Almorzábamos a las 11:45 en la casa y salíamos en bicicleta para el centro y nos metíamos, nos internábamos ahí de 1 de la tarde a 8 de la noche. Duro. Entonces, claro, los Durísimo. primeros, como te digo, 3 meses, yo decía, yo creo que yo me volví bruta. Yo creo que yo ya no puedo, porque es que salíamos de ahí descerebradas y Cerebro como te fundido. digo, no a las 8 de la noche, a las 4 de la tarde. Pero claro, digamos, para mí lo más valioso, bueno, entre las cosas más valiosas fue desaprender muchas cosas para aprender otra manera de entender tanto la salud mental como la enfermedad mental. Claro. Y también la misma estructura de aprender. Exactamente, tal cual. Es que por eso es que, digamos, a mí me parece que él es súper coherente, ¿sí? Porque él dice, pues mire, es que para cada patología, claro, esto no es como que tú seas un mago que va sacando de un sombrero y, me parece que tú tienes tal. No, él tiene unos protocolos estandarizados, o sea, él investiga, es un investigador impresionante, tiene estadísticas, tiene todo. Esto no es propiamente como, sí, es que, claro, pasa una cosa con sus libros y es que como él escribe para el público, tú lees un libro y tú dices, esto es facilísimo. Porque los libros son para el público, ¿sí? Pero cuando tú ya entras en eso, mira, a mí se me iba, de verdad, me iba fritando la cabeza, porque era una cosa muy distinta. Claro. Entonces, yo siento que, digamos, ¿por qué te cuento esto tal vez con este nivel de detalle? Porque yo siento que donde Nardone, yo tuve tal vez como un primer punto de quiebre en el mejor de los sentidos, de ser un poquito más flexible mentalmente, ¿sí? De no ser tan A, B, entonces igual C, y eso pues que igual no soy propiamente una lechuga en el agua, ¿no? Pero digamos que ahí como que empecé a decir, es que las cosas se pueden ver desde otra perspectiva. Claro. Y se puede estudiar desde otro lugar y se puede aprender de otra manera. Yo siempre cuento mucho que Laura, me acuerdo un día que era sobre trastornos alimenticios y haz de cuenta, por decirte algo, yo necesitaba estudiar de anorexia. Pero entonces el último capítulo del libro era sobre anorexia y yo empecé desde la página 1. Y yo en este estrés, y Laura un día sí me dijo, me acuerdo, estábamos en la sala del apartamento y me dice, Mena, ¿qué te pasa? Y yo, no, es que nada, que logro llegar a anorexia. Y me dice, pero ¿y por qué no lees solo sobre anorexia? Y yo, no, entonces digamos que todo eso, para que te vayas dando una idea también de a veces lo excesivamente estructurada que puedo ser, que se vuelve uno demasiado rígido. Ahí fue como un primer punto de quiebre muy chévere, que me hizo como cuestionarme muchas cosas de cómo se aprende, cómo se logra, cómo se entiende. Bueno, vuelvo a Bogotá. Los primeros meses yo tuve, pues digamos, trabajaba, mi mamá es terapeuta de pareja, entonces trabajaba en lo que era el consultorio de mi mamá, en que claro, pues, y ojo, ¿no? Esto no es como que uno, yo siempre digo, yo me imagino, no lo sé, que si tú llegas a Colombia y traes, en esa época me acuerdo, helados Parmalat, pues tú sacas en su momento, ¿no? En el periódico helados Parmalat, en las noticias helados Parmalat, pero pues tú no llegas a Colombia y publicas un afiche que dice, llegó Jimena Sanz de Santa María, terapia breve, pues no. Tiene que ser una cosa como que la gente de pronto va y tal. Y a mí nunca se me va a olvidar que una profesora de la universidad y una persona a la que yo quiero mucho a nivel personal, que es María Clara Arboleda, ella fue la primera persona que me mandó mi primera paciente, que me acuerdo de ella todavía y todavía a veces la veo, porque ella me busca y hablamos. Y digamos, yo siempre digo, bueno, María Clara me abrió a mí una puerta porque era una persona con mucha trayectoria, profesora de la universidad, y confió en mí para remitirme a un paciente. Entonces yo arranqué trabajando, yo ahí te confieso, yo tengo que ser muy agradecida porque yo tuve unos papás que nunca me presionaron económicamente, porque al final te repito, pues esto no es que uno llegue con un pool de pacientes. No. Cero. No, esto, o sea, entiendo cómo funciona porque hoy en día, un poco a mí con el tema del coaching, pues sucede igual. Esto al final funciona muy de voz a voz. Exacto. Creo que, no sé si es tu caso, pero Lo es, creo que es tal algo cual. que tiene un poder impresionante.
Y sí, digamos que de pronto ya como que uno va cogiendo un poquito más de track, pero sí, ¿no? Pues uno como arranca, es lo que tú dices, yo que pongo un letrero. Exacto, uno ¿qué no hago? sale, ¿no? Acá como vendo merengue, como, ¿no? Esos carros que abren el baúl devolviéndose a Anapoima, pare por su merengue y sus fresas, pues no, acá la terapia breve estratégica, no. Exacto. Entonces, digamos que fue una cosa en la que yo conté con un apoyo de mis papás increíble, porque ellos jamás me dijeron, bueno. pero mira, como para cuándo es que vas, nunca, entonces yo podía tener un paciente al mes, un paciente a la semana, y yo empecé a decir, bueno, esto claro, yo no puedo esperar, entonces yo comencé a decir, listo, me toca traducir todo el italiano al español. Entonces yo me acuerdo que yo me levantaba, me iba a hacer deporte, llegaba a mi casa, me bañaba tal, cogía mi computador, bueno, y mis cuadernos, porque todo en esa época yo lo hacía en cuadernos, y me iba a un cafecito y me sentaba de, no sé, 9 a 1 todos los días a empezar a transcribir los protocolos, los casos, lo que para mí era importante, las prescripciones, todo lo que yo aprendí, porque yo todo, además en mi cabeza, ya lo tenía era en italiano. Claro, ya lo tenías pensado y Y procesado. la palabra era en italiano, ¿no? Entonces yo en vez de decir trastorno decía disturbo. Y pues disturbo es en italiano, ¿no? Claro. Entonces fue como todo ese proceso y ahí fui arrancando. Y en un momento terminé un sincronismo muy bonito. El hermano mayor de mi papá, nos fuimos un día a tomar un café y me dice, mira, ¿y tú por qué no vas a ver la oficina de Nico? Nico era mi abuelo. Él estaba en esa oficina. Y yo, bueno, eso me acuerdo que fue en abril de 2000, creo que 2010. Y yo, bueno, pues dale, vamos y miramos, no sé qué. Y yo entré y esto era una oficina. Mi abuelo se murió, no sé, como en el 96. Y yo creo que dejó de trabajar, me voy a inventar, no tengo ni idea, en el 90. Y la oficina creo que quedó desde el 90 Intacta. hasta el 2010. Igual, o sea, fonomemo, Wow. concepto de fonomemo. No. Para resumirte la historia, una amiga mía que estaba empezando su carrera de arquitecta, le dije, Yayita, ¿me remodelas este espacio? Me dijo, de una. Entonces ella me remodeló ese espacio y ahí abrí yo el consultorio y ahí empecé a trabajar y pues como te digo, llevo 15 años ahí. Y hoy en día es tu mismo Que consultorio. es mi mismo consultorio, ha tenido un par de cambios. Tu amiga Caro Gómez, a quien Sí, sí, adoro, sí. hizo el último cambio Hoy espectacular. tuve episodio con Caro, me encantó. Que además mira que en eso, por ejemplo, la gente entra y me dice, este lugar es mágico, y yo, pues Carolina, yo no tengo nada que ver ahí. Yo le dije a ella, mira, me voy 2 semanas de vacaciones, haz tu magia y hasta luego. Conviérteme. Y llegué y era otra cosa. Pero sí es el mismo espacio, ha tenido cambios, pero es el mismo espacio, es un espacio más que adoro. Entonces digamos que eso, como a nivel profesional, me ha traído acá. Y digamos que ese fue como te digo, como un punto de quiebre importante. En el mejor de los sentidos lo digo punto de quiebre. Y yo tal vez te diría que lo que me ha traído acá tanto a nivel profesional como a nivel personal hoy fue mi maternidad. Mi segundo punto de quiebre es decir, claro, enorme, fue el nacimiento de Lucía, se llama mi hija. Tiene 5 años, ¿no? Tiene 5 años y medio, dice ella, 5 medio, años no, pilas. no hay que 5 quitarle años ese y medio. No hay que quitarle ese medio. Sí. Porque ella creo que como todos los niños tiene afán de crecer, Claro. ¿cierto? Entonces el medio le suma. Sumar todo lo que un montón. Y digamos que, claro, a ver, todos los que somos mamás, obviamente que tenemos un antes y un después, es clarísimo, Sí, ¿cierto? claro. Pero digamos que el mío, yo creo que además de eso, no en vez, además de eso, yo me di cuenta, Cata, cuando ella nació, que yo vivía en el mundo de Hollywood. Yo mentalmente pensaba que la maternidad era como las películas, que tú sales con el cochecito, qué divino, que el bebé, que... Sí, y uno dice, pero ¿en serio? O sea, no soy, pues me he hecho, algo ha estudiado esta niñita, ha viajado. No, yo tenía la maternidad de Hollywood. Y pues cuando nace Lucía, la realidad es otra muy diferente, muy, muy diferente. Y yo creo que yo, digamos que, te repito, además de lo que es la maternidad, de la maravilla que es, de lo espectacular que es la vida humana, de lo que es ver crecer a un personajito que además pues lo creaste tu cuerpo con el cuerpo de otra persona, no todas las anteriores. Tú, exacto. O sea, es Y lo cargas. Mira, yo recuerdo, yo cuando yo estaba embarazada, yo creo que es de los momentos en los que yo más bonita me he sentido. Yo tenía una pancita que nunca me incomodó, nunca me dejó, o sea, nunca me quitó el sueño literal, nunca me dio gastritis. Yo era reina de ballenera en Bogotá con esa panza feliz caminando por todas partes, dichos. Y yo recuerdo, de hecho, yo quedé embarazada, quedamos embarazadas al tiempo, muchas de mis amigas y yo. Y una de ellas, me acuerdo que un día hablando, que además somos muy amigas, mis papás y sus papás son mejores amigos desde que, ni idea, nosotros nos llevamos un mes y nuestras hijas se llevan un día. Su hija nació el 24 de junio y mi hija el 25, es divino. Divino. Y conversando con ella, yo le decía, no, es que a mí el parto, es que a mí me da susto el parto. Y me acuerdo que ella soltó y me dijo, Payas, a mí me da susto lo que viene después del parto. Yo no entendí nada. Bueno, claro,
después entendí. Pucha, sí. Entonces fue todo eso, pero además, como te digo, yo creo que al final del día fue como un momento de la vida, Cata, de hacerle el duelo a muchas creencias que yo no sabía que tenía. Y empezar como a confrontarme con, no, pues esto no es como tú lo pensabas y pues la vida no es como tú la piensas y no es la familia de la película gringa de tal y cual, Sí, y no sé qué. esa romantizada que uno se pega. Total, pues que yo romantizaba además, te repito, yo no tenía 14 años, tenía más de 30 y no sabía que tenía eso como tan allá adentro. Entonces con esto vino una depresión posparto, que a mí me diagnosticó, me acuerdo, mi bioenergética a los 3 meses de nacida de mi hija. Y yo le dije, yo no me tomo nada químico porque yo amaba la lactancia y yo no quería dejar de lactar. Claro. Entonces ella me dio algo natural que me ayudó un poco, pero cuando mi hija tenía 2 años, me acuerdo perfecto, 25 de agosto porque es el cumpleaños de mi papá, yo me senté a almorzar con mis papás, les dije, miren, yo les tengo que confesar que a mí la vida me está costando mucho. A mí esto me cuesta, o sea, esto es... Y mi mamá me dijo, pues, habla con alguien, o sea, yo ya había ido donde psicólogos en otros momentos de la vida, digamos todo, pero me dijo, pues, háblate con a quien yo llamo el español, que es un psiquiatra con quien yo había trabajado a nivel profesional, remitiéndonos casos. Y efectivamente le pedí una cita al español y me dijo, sí, tienes una depresión posparto. Nunca se me va a olvidar en sus palabras españolas, pero me dijo, pues, eres una mujer muy fuerte porque llevas así 2 años. Eso te iba a decir. Y aquí estás. Porque, o sea, el parto fue hace 2 años. Tal cual. Pero mejor dicho, creo que tan importante es el hecho de uno poderse, como no solamente permitirse, uno observarse y también darse como el derecho de decir, pues pucha, sí, tal vez algo no está igual en mí, algo cambió y no me estoy sintiendo bien y necesito ayuda. Exactamente, exactamente. Y es eso que dices como de algo cambió. Yo muchas veces trabajando con mamás en consulta, ¿no? Yo les digo, es que uno pretende seguir la vida como si ese ser no estuviera ahí. Por favor. Entonces, es que yo iba antes, me invento, yo iba antes a Pilates a las 8. No sé si te acuerdas que es que tienes un bebé. Sí. Entonces ya las 8 puede que no sea el horario. Exacto. No, es que yo antes salía a comer, no, es que tú, bueno, yo por lo menos los viernes por la noche, Cata, yo lo único que quiero es estar horizontal, o sea, a mí no me saquen a nada que me toque estar vertical, por favor. Pero entonces, digamos, claro, por eso te digo, es todo como lo de la maternidad que a todas nos pasa. Yo siento lo que pasa es que en mi caso en particular fue como que se me derrumbó una estructura de creencias. Claro. Y fue como, me toca otra vez desaprender para volver a aprender. Claro. ¿Sí? Y sabes que creo, cuando dices esto, Jimé, que como que a veces uno cree que las cosas le pasan a los demás y que a uno no le van a pasar. Totalmente de acuerdo. Y esto aplica para esto que tú estás contando y para seguramente 1 millón de cosas más. Y entonces es como ese momento en el que uno se ve, uno se observa a uno y uno dice como, pucha, estoy en esto, pero no, si yo no soy así. Yo soy fuerte, yo soy berraca, yo soy no sé cómo, pero entonces es como la pelea, como esa resistencia que uno pone ante una nueva situación en la que estás. Creo que esa resistencia hace que incluso sea más difícil, ¿no? Pero más dura, porque terminamos siendo duro con uno mismo. Totalmente de acuerdo. Es que además usaste una frase que me encanta, que en últimas ha sido como mi resumen del concepto de lo que es la salud mental. Que tú dijiste, uno se dice como a sí mismo, se siente como, pero es que yo no soy esto o yo soy esto. Uf. Y el soy lo mete a uno en una cuadrícula de Excel en que pues si yo, entonces, claro, si yo soy esta persona que siempre he hecho A o siempre he hecho B y de pronto como dices tú, puede ser algo ajeno, algo del contexto que cambió o puede ser algo interno de uno que cambió, ¿sí? Lo pienso por decirte un ejemplo, una enfermedad. Exacto. Entonces, claro, pues yo antes salía a trotar todos los días, pero ahora tengo X enfermedad y no puedo. Pero es que yo soy deportista. Entonces, casi que esa condena que uno se impone sin saberlo, se le vuelve a uno, tal cual lo acabas de describir, el mayor motivo de sufrimiento, porque le quita a uno la flexibilidad de decir, claro, y yo digo, la salud mental es como una florecita, esa florecita que uno pinta, ¿sabes? O que pinto yo, que es un círculo y los pétalos. Sí, yo la pinto igual. Eso es perfecto. Entonces, me la imaginé. Perfecto, sí, tal cual. ¿Sí? El circulito en la mitad y los pétalos. Y los pétalos pueden ser 6, 8, 10, 15, 4, no importa. Pero al final cada pétalo es una parte de uno. Entonces, si uno se define como algo, es como si uno le quitara a la flor todos los otros pétalos.
Y lo más bonito de la flor Sí. es que tiene muchos Cada pétalos. Eso es lo uno que de la hace esos bonita. pétalos, claro. Todos están pegados al centro, ¿cierto? Pero al final del día unos se caen, otros se marchitan y vienen otros. Sí. Entonces, cuando uno se define, es que yo soy así, o es que eso fue tal vez, digamos, lo que a mí en muchos sentidos me pasó de, yo pensé que la maternidad era 2 puntos esto, Exacto. y de pronto no. Entonces, a mí me costó mucho trabajo inconscientemente, claro, de ahí la depresión, como hacer el shift, ¿sí? Permitirme hacer como esa recalculada de decir, Exacto, yo recalculada. pensé que iba a hacer esto y fue lo Y otro. es otra cosa, y además es durísimo. Claro, me está pegando con todo. Totalmente de acuerdo. Y además, como digo, yo muchas veces, como te digo, conversando con las pacientes, claro, porque esta semana me buscó una ex paciente que a veces, como le digo, yo hace la tonería y pintura, tiene una chiquita de 3 meses, está a 1 mes de entrar a trabajar. Me dice, mira, pero es que yo quiero empezar a pensar un poco más en mí, entonces como qué ropa me va a poner y que no sé qué, pero fui a comprar ropa y no me sentí cómoda, entonces no sé qué hacer. Y yo le decía, mira, a ver, espérate un segundito, ¿tu bebé cuánto tiene? 3 meses. Si tú dejaras a tu bebé ahorita en una canasta, afuera en la calle, sola, tu bebé se muere. Porque no estoy segura si somos la única especie, pero creo que sí, que nos nacemos y no nos podemos parar. O sea, un potrico recién nacido cae, para inmediatamente. ¿sí? Nosotros aprendemos a caminar al año. No, dependemos. ¿Cierto? 500%. Total. Entonces yo le decía a ella, uno quiere como acelerar esos procesos en la maternidad de, bueno, pero es que ya tiene 3 meses. Tiene 3 meses, o sea, todavía no estás, tiene 3 meses. lo cual no quiere decir que uno no pueda empezar a pensar en uno, porque yo creo que es de las cosas que más se desdibujan en la maternidad, que es la identidad de uno como mujer, más allá de ser la mamá de X personita, ¿cierto? Y fantástico que uno lo pueda empezar como a reconectar y a decir, espérate un segundito, porque yo quiero mi identidad, la mía propia como mujer. Lo que pasa es que esa también cambió, Exacto. ¿cierto? Ya no eres Solamente, la de antes. empecemos solamente por una cosa, ya no soy solamente yo, Exacto. ¿sí? Ya me toca Mis pensar por dos. prioridades son otras. Exactamente. Total. Entonces, eso que tú decías de yo soy, yo creo que genuinamente que es de las cosas que más nos afecta como seres humanos, porque nos impide ser otra cosa o pensar de otra manera. Total. O integrar todas nuestras partes. Nos encasilla inmediatamente en una definición. Y yo eso es una cosa que observo un montón. De hecho, yo trabajo mucho también. Pues para mí, digamos que siempre ha sido el lenguaje algo muy importante. De acuerdo. Y para mí esa conversación interna, ese diálogo interno y muchas veces cómo expresamos las cosas dice muchísimo de cómo estamos estructurando y cómo estamos viendo, Nuestra consciente realidad. o inconscientemente, De acuerdo. una realidad X. Entonces las palabras que utilizamos, en el orden en el que las usamos, el término exacto transmite un montón de cosas. Y el lenguaje es poderosísimo por esa razón. Entonces, Es que es el que crea la realidad que uno vive. Exacto, el momento en que articulamos algo y lo ponemos inmediatamente como una definición ya súper estática, De acuerdo. pues eso pueden ser palabras, pero realmente en el vivirlo y en la forma como lo entendemos, tiene un peso impresionante. Totalmente de acuerdo. Impresionante. Y esa reentender las cosas, o sea, como reprogramarnos. Sí, Es eso. tal cual. Es que se integró, nació otro pétalo diferente. Exacto. Sí, entonces de pronto, un poco lo que tú me contabas tal vez en su momento, de, bueno, tú te graduaste de una carrera, hiciste tal, siempre estuviste metida en tal, pero de pronto te empezó a interesar otra cosa, pero es que tú en un cartón dice que eres comunicadora social y no sé qué, y de pronto tú, claro, tú tienes eso, y yo lo veía ahorita con todo tu conocimiento de todo este setting, ¿no? De los micrófonos y demás, pero eso no quiere decir que tú solo puedas hacer eso. Exacto. ¿Sí? También puedes de pronto interesarte por otra cosa. Pero entonces, claro, uno tiene un poco una búsqueda, yo creo que todos los seres humanos tenemos una búsqueda como de algo estático, ¿cierto? Y uno como que dice, ay, yo ya llegué aquí. Algo que nos haga sentir seguros. Como que ya, exacto, ¿sí? Pues parte de lo más duro de la pandemia fue esa incertidumbre de esto cuando se acaba. Y creo que en parte por eso como esa obsesión un poco con las definiciones, porque esas definiciones de alguna manera nos hacen sentir seguros. Totalmente de acuerdo. Cuando tú llegas a un lugar y tú dices, yo soy Jimena Sanz de Santa María y soy psicóloga, y soy mamá y soy no sé qué y soy ta, ahí te estás definiendo, pero eso de alguna manera te está
tú estás diciéndole a la gente de la manera que tú quieres. Exacto, lo que a mí me lean, define. que te entiendan, que me vean. Que sepan quién eres. Y funciona, pues, o sea, es algo que en el mundo práctico... No, es necesario también, ¿no? De acuerdo. Pero también es súper bonito darse uno el permiso de decir, bueno, pero pues puedo hacer también otras cosas. Total. O puedo permitirme a veces, siempre he sido esta mujer súper estructurada, súper no sé qué, de pronto a veces también desestructurarme un poquito a ver qué pasa, sí. A ver qué aprendo, a ver qué descubro de mí. Tal cual, por eso tal cual, comparto todo, por eso te decía que es como un desaprender ciertas cosas que, de nuevo, claro, dan seguridad y en muchos sentidos son necesarias. A ver, ahí sí que yo diría que es que cualquier virtud en exceso se convierte en un defecto. Ajá, sí. Entonces, de acuerdo. Fantástico que tú te identifiques o yo me identifique como psicóloga, psicoterapeuta, mamá, tal, no sé qué, pero si el día de mañana yo ya no quiero ser psicóloga, que yo tenga la flexibilidad de poder decir, claro, yo fui psicóloga 15 o 20 años, lo que pasa es que ahora resulta que quiero ser chef. Sí, y quiero trabajar en esto, o quiero ser podcastera, no tengo ni idea, ¿sí? Sí. Y si eso es lo que yo siento que quiero, pues es poder hacer la transición mental y de lenguaje, ¿no? Porque al final son las cosas que van construyendo lo que uno va viviendo, de poder decir, claro, yo ahora soy esto, que también es una parte mía, entonces ni me avergüenzo de haber sido psicóloga, ni es que no me gustaba la psicología, es que hubo un momento, de nuevo, o un cambio externo o interno, que me llevó a replantearme un poquito, tal vez esto no, ¿sí? O tal vez no solo esto no, sino, y ahora otra cosa. Le sumo, le añado Tal también cual. esto, porque lo que es muy bonito, y creo que eso es una cosa que yo he aprendido un montón como en mi propio proceso, es como cada una de las cosas que yo he hecho en mi vida, o sea, al ser comunicadora social, al haber trabajado en publicidad, luego en el mundo del influencer marketing y la creación del contenido, después haber acompañado marcas en sus estrategias de creación de contenido, todo eso le suma a lo que yo estoy haciendo hoy en día. Total. Y entonces le meto un poco también a la sopa todo el tema del crecimiento personal, pues como la formación que tengo un poco como en todo este aspecto, un poco más como de entendernos como humanos y el acompañamiento en ciertos procesos de transformación personal a personas, oigan acá. Todo esto al final yo me termino dando cuenta que para mí es demasiado importante, que para mí el hecho de tener conversaciones con significado se convirtió en algo fundamental, fundamental, conectar con las personas, conocer al ser humano que hay detrás de el título que sea o la figura o la imagen que sea, se convierte como en la sumatoria de todas esas cosas que yo de alguna manera he hecho siempre. Sí. Y que te han traído hasta acá, ¿cierto? Y dentro de eso, además, ahora que te oía, pensaba, claro, todos igual tenemos cosas en nuestro pasado que han sido duras, ¿sí? Claro. Pero al final del día, digamos que también eso lo trae a uno hasta aquí. Pues es que eso es parte de uno también, claro, tal cual. Ahora, ¿cómo lo define uno en palabras? ¿Cómo cuenta uno su propia historia? Va llevando a que uno viva la historia, digamos así, como una heroína, ¿cierto? O como una víctima. ¿Sí? Ahorita estoy justamente lanzando un taller sobre eso. Sobre la historia que te cuentas. Sí. Cómo se traduce allá afuera. Lo que pasa es que lo hice en inglés porque lo hice para una de mis clientas. Lo hice para ella. Y al final me di cuenta que, no, esto se puede. Esto sirve. Esto sirve y funciona, porque ella me mandó a una amiga y luego como que dije, ok, esto es algo, entonces lo estoy traduciendo en este momento, pero se trata sobre eso. Es como qué poderosa es la historia que tú te cuentas, qué poderoso es tu diálogo interno y cómo además eso después se va a ver reflejado en todo lo que tú pones allá afuera y cómo la gente también te percibe al final. Y te percibe. Claro. O sea, mira, yo me acuerdo, yo creo que estaba en la universidad todavía, un curso de PNL con un psiquiatra que es un crack en esa vaina, que es José Daniel Puche. Y yo me acuerdo que él ponía un ejemplo con la palabra pero. Y él decía que desde la programación neurolingüística, el pero borra todo lo anterior.
Sí. Y yo lo veo mucho, sobre todo como en mis pacientes más jóvenes, digamos que se van a, no sé, semana de receso. Y entonces, digamos que es una niña que está en consulta. Y entonces toda la semana se agarró con el novio en semana de receso, pero el día que se devolvían, el domingo, les fue espectacular, se perdonaron, salieron a almorzar, pasaron felices, tal. Y yo le pregunto cómo te fue estas semanas. Como lo último que ella cuenta es todo lo bueno y el pero borra lo anterior. Entonces su sensación frente a la semana de receso fue espectacular. Espectacular. Pasa lo mismo al revés. Pasaron la semana de receso espectacular, salieron, montaron en no sé qué, esquiaron, güere, todo este rollo. Pero el último día se agarraron. El pero acaba de borrar lo anterior. Y te deja con una Entonces, visión claro, de un sabor, claro. de la experiencia, aunque haya tenido unos momentos espectaculares. Exactamente. Entonces, Totalmente. eso que tú dices lo comparto 100%. Totalmente. Porque como uno va contando su historia, me encanta más tu pregunta inicial, de hecho, porque fíjate, yo no tenía nada planeado de que te iba a contestar, pero evidentemente hay algo a nivel emocional, de características, de historia, de lo que sea, que resuena, y yo te podría contar la historia desde, no, mira, lo de Italia fue horrible, a mí me costó un trabajo tenaz, casi no aprendo italiano, tal, o contarte otra historia. Exactamente. ¿Sí? Es que a mí por eso me gusta mucho escuchar las historias de las personas, porque Ay, es que hay que decir que acá hay una perrita, amiga, Que está me tiene loca, soñando. que está soñando. está haciendo Y tiene como ruidito. pesadilla. Yo no sé, pesadilla, no sabemos qué está pasando. No, ya me parece otro nivel. Si hoy después más tarde no la encuentras, me la llevé. Voy y Solo la para que reclamo. sepas. ¿Qué estaba diciendo yo? Me perdí. Que para ti sí, es chévere, digamos, como, sí, es importante. No, que yo, para mí escuchar a las personas contar su propia historia es un ejercicio que justamente, o sea, por eso para mí se ha vuelto tan importante esa historia que uno se cuenta. Claro. Y al escucharse, al hacer el ejercicio de escucharse a uno mismo, Sí. uno se da cuenta de muchas cosas. Uno puede hacer consciente, si quiere, una cantidad de cosas. Entonces, sí, para mí se ha vuelto el hecho de compartir historias de vida Sí. algo súper valioso desde muchos aspectos por esa razón. Sí, es que además, mira, yo creo que uno no aprende por la experiencia de nadie, ¿sí? Uno aprende por la experiencia propia. A uno le pueden, lo que te digo, no racionalmente puede la mamá decirle mi típica historia, mira, no te metas con ese personaje que no sé qué, y uno más pronto que inmediato o si allá viste está. que a fulanita le pasó yo no sé qué, Sí, mira entonces que mira entonces tú también, ajá. Y uno solamente aprende cuando ya fue y se metió con el personaje y le fue fatal o no. Exacto. Entonces, digamos que yo creo que uno realmente por experiencias de los demás no aprende. Sin embargo, cuando uno oye una conversación, un testimonio, de nuevo, lo que decíamos ahorita, como un intercambio humano, y uno de pronto dice, uy, me resuena un montón eso que dice esta persona. Ya solo la sensación de a alguien más le pasó lo que a mí. No estoy sola. Exactamente. ¿Sí? Que es generar una comunidad interna, así yo no conozca, así yo no haga, así yo no... No, yo puedo oír un podcast y no conocer a esa persona, pero yo oigo esta historia, ¿no? Y yo oigo este testimonio, yo oigo esto que esta persona cuenta y a mí me genera una sensación increíble, que yo también es una de las cosas que sobre todo hoy en día que hay acceso a tanta información maravillosa y a tanta basura también, de lo que uno se nutre en términos de lo que uno consume, perdón la redundancia, en términos de lo que oyes, lo que ves, ¿no? Como lo que prendes en televisión. Yo te lo dije, soy súper novelera y es verdad. Y hoy en día me veo Rigo porque es que para mí Rigo es mi terapeuta en casa. ¿Sí? Yo veo esa vaina y yo soy ahogada de la risa. Pues me toca sentarme en la cama como que a uno le duele el estómago de reírse. No. Yo no puedo. Ramiro Meneses me supera. Yo lo veo actuar. Entonces, y claro, yo apago y me acuesto feliz. Ligerita. Pero yo digo, no, descargada. Todo va a estar bien, todo va a estar bien, ¿sí? Y al final ellos están contando, lo que decíamos al comienzo, ¿no? Están contando una historia con más o menos drama y realmente si uno ve, que por ejemplo hay una cosa, pero yo creo que tú vas a saber mucho más de eso que yo, de las cosas que a mí me sorprende de Rigo, de la novela, pues claro, es
que hay unos momentos en que ponen que acaba de pasar algo muy dramático, pero la música que ponen no es dramática. Entonces uno se ríe. Te cambia el tono, claro. Y al final, pero al final la situación, digamos, si uno la viera objetivamente, que yo no creo que la objetividad exista, pero eso es otra historia, si uno la viera objetivamente, no sé, que se acaba de morir un señor o que acaba de pasar un accidente y suena por allá un tiple, una corneta, una vaina, y yo digo, como que yo alcanzo a pensar, es una situación muy dramática, pero la manera, me imagino yo en producción, no tengo ni idea, porque No, ahí eso me es meto en tu cuento, claramente es súper intencional. le genera a uno una sensación muy distinta. Entonces, esto que uno consume, entonces cuando uno consume esta historia, que es un drama detrás de otro, yo no sé si tú te acuerdas, yo no recuerdo el nombre, creo que fue hace un par de años, salió en Netflix un documental, creo que era un asesino en serie, una persona muy famosa, que era un sociópata impresionante, creo que en Estados Unidos, no recuerdo el apellido. Y yo me acuerdo que todo el mundo me decía, ¿te la viste? ¿Tú que eres psicóloga? Y yo decía, ¿qué les hace pensar que yo me quiero ver la historia de una persona que no sé a cuántas personas mató, un sociópata de cuidado, que tú lo oyes y lo ves en la entrevista y es una persona que te cuenta cómo mató a 1000 gente como si te estuviera contando cuántos chocolates se comió al desayuno? Eso es una cosa que yo digo, yo veo eso y yo quedo enferma. Exacto. ¿Sí? ¿Yo para qué quiero oír esa narrativa, esa historia? Además, Y hay personas a las que eso les parece apasionante. Total, claro. ¿sí? Pero, digamos, en mi caso particular, parte de lo que a mí me gusta oír es estas historias, ojo, no volverme a montar en mi historia de Hollywood, ¿sí? Ya me desmonté de ahí. Pero son estas historias en las que muchas veces también, de hecho me leí un libro ahora en vacaciones, me lo acabé en la semana de vacaciones, que se llama Glass Castle. Y es una historia de una mujer, es una historia real. Ella escribe la historia de su vida desde que era niña. Su papá era alcohólico, su mamá yo creo que era una persona con un trastorno mental bastante complejo. Y es la historia de ella, cómo creció. Laura, mi amiga, de hecho me contó que hay una película, yo no la he visto. Y yo empecé a leer esta historia y yo decía, esto es durísimo. Pero en la manera como estaba contado, yo decía, yo ya no lo pude soltar. Y ahí quedé, me atrapó total. Y es una historia muy dura, pero casi que un poco la manera como ella la cuenta, tú te puedes dar cuenta de lo dura que es, pero no tiene drama. Exacto. Y no te drena necesariamente. Exactamente, exacto. Entonces eso de uno como contar la historia y oír a otras personas contar la historia aún de lo duro. Sí. Pero muchas veces uno ve, miércoles uno oye unas historias que uno dice, si uno se pone a analizar el contenido es durísimo, pero la manera, las palabras, el orden, la cadencia, el tono en que la persona la cuenta. Exacto. Todo. Me transmites una sensación de conexión, de red, ¿cierto? De red humana. Exacto. Más que de como quedarse uno en el drama y otra vez el drama y otra vez el drama, pues que no, sí, gracias. es como estamos todos, en verdad, sí estamos todos conectados y en verdad lo que yo siempre digo es como nuestras necesidades son las mismas. Las mismas, de acuerdo. Las mismas. Y el sufrimiento también. Total. Bueno, acá estamos ahora presenciando a la obra del apartamento al lado, que creo que están entrando y saliendo en estos momentos. Los obreros. Es la música de fondo. Entonces, eso hace parte de nuestro episodio de hoy. Qué pena te interrumpí. No tengo absolutamente ningún problema, más es verdad y me parece perfecto ponerlo sobre la mesa. Pues de una vez. Fantástico, sí. Expliquemos qué es lo que está pasando. Más que fingir demencia, que lo hace más evidente. Exacto. De acuerdo. Exacto. Pero entonces, Jime, me gusta un poco como en qué hizo que, digamos, tomaras la decisión o que tuvieras la inquietud o la idea de generar un espacio como No Soy la Mujer Maravilla, porque finalmente, claro, pues tú pues eres psicóloga, tienes tu espacio de terapia, tus pacientes, todo el cuento, y ¿qué te hace querer como poner esto ahí afuera y generar este formato que, pues, a mí personalmente me parece que es algo que agrega mucho valor, y encontrar esos espacios y esos formatos como con ese nivel de juicio, porque se ve que o sea, a mí me encanta cómo lo haces, porque le metes textos, le metes... sí, o sea, hay mucha información, muchas fuentes, lo cruzas con historias, con casos, entonces lo hace como fácil de digerir y muy interesante. ¿Cómo llegaste a esta idea? Ay, qué nota, Cata. Yo creo que hay varios pétalos para llegar ahí. Yo tengo una escena grabada en mi cabeza cuando llegó la niñera de mi hija a trabajar a mi casa, que tenía 5 meses mi hija. Yo, claro, ella ahí navegaba una depresión postparto sin saberlo. Yo me acuerdo, yo cargaba a mi hija todo el día como en un fular y hacía todo con ella ahí encaramada.
Y me acuerdo que yo iba a salir, a mí me encantaba salir con ella a la calle, pues como a caminar o en el coche, lo que fuera. Y yo iba a salir, tenía que alistar la pañalera. Yo no conocía mucho en ese momento a Jenny, que es la niñera, quien mi hija bautizó Yeye. Y me acuerdo que entonces estaba Yeye, que en ese momento era Jenny, digamos. Y yo entonces con esta niñita alzada, entonces sacaba los bodys y las medias y los pañales y no sé qué y la vaina. Y de pronto ella me miró y me dijo, señora Jimena, ¿por qué no se queda usted con la bebé y yo le empaco la pañalera? Y a mí como que se me alcanzó a desencajar un poquito la mandíbula y yo, sí, Yeye, pero seguro, me dijo, pues claro, es que yo estoy acá para ayudarla, claro. ¿No? Esto es mi trabajo. Y yo, ok, ¿no? Como que casi que me costó como entregar la pañalera. Yo, uy, ¿esto cómo es? Y yo ato eso mucho con No Soy la Mujer Maravilla, porque entre muchas otras cosas, ahí empecé a darme cuenta, como me dijo la mamá de una amiguita de Luli hace muy poco, it takes a village to raise a child. Totalmente. Sí, se requiere de un pueblo para criar un hijo. ¿Mm? Y para sacar adelante proyectos. Lo que sea. Proyectos. En donde fue más evidente para mí fue ahí. Claro. Sí. Claro. Entonces yo ahí, no lo vi con este nombre, digamos ahí, pero empezaron, claro, siguió y entonces ya después cuando entro a trabajar con el español, a quien te repito adoro y admiro profundamente, y empecé a darme cuenta, es que esto de querer uno ser la Mujer Maravilla, de hacer todo, de lograr lo perfecto, entonces de ser psicóloga, pero entonces extraerme, pero entonces darle comer a esta, pero entonces salir el fin de semana, pero entonces yo no, es que yo no soy la Mujer Maravilla. Y no solamente no soy, sino que no quiero serlo. Exacto. No quiero estar ahí. No lo quiero ni intentar. Exactamente. O tal vez a fuerza de haberlo intentado sin darme cuenta, me doy cuenta, perdón la redundancia, que no quiero estar ahí. Claro. Entonces digamos que yo creo que ese fue como el centro de la flor, digámoslo así. Ok. Y de ahí se desprenden otros pétalos. Yo cuento con una gran fortuna, Cata, y es yo hago lo que yo amo hacer. Sí, qué lindo. Yo no creo que mucha gente, o no sé si mucha gente tiene ese regalo. No, yo creo y es que yo realmente me levanto gigante. todos los días y yo digo, qué delicia mi trabajo. A veces me estresa, a veces me canso, pues como en cualquier trabajo. Pero yo no he habido una vez en 15 años, incluyendo el año y medio de la maestría, incluyendo los 5 años de pregrado, en que yo dijera, perdón el francés, esto es una mierda y no quiero. ¿Mm? Entonces, eso sumado a que yo creo que en el contexto terapéutico hay una cosa muy bonita y es, lo digo como profesional y como paciente, y es que uno va y abre el corazón. Claro. Entonces yo en consulta tengo acceso al corazón de los seres humanos. ¿Sí? Yo creo que es de los pocos espacios en los que los seres humanos nos damos el permiso de quitarnos la chaqueta de mamá, la chaqueta de profesional, la chaqueta de CEO, la chaqueta de papá del año, la chaqueta de esposo del año, la chaqueta del empleado del mes, la chaqueta de todo. Y yo llego a decirte, ¿sabes qué? Es que yo me acuesto todas las noches con miedo de que algún ladrón se entre a mi casa. Exacto. O ¿sabes qué? Yo le tengo mucho miedo a volar en avión. Sí, lo más humano. O ¿sabes qué? Es que yo tengo miedo a quebrarme. O ¿sabes qué? Le puse los cachos a mi pareja y me siento fatal. O cualquiera de las anteriores que tú decías y lo comparto, al final del día el sufrimiento humano es el mismo, en mayor color, en menor color, en mayor intensidad, en menor intensidad, pero realmente si yo pudiera contar, mira, esta persona sufre por esto, esta persona sufre por esto, esta persona sufre por esto, entonces voy llegando al siguiente pétalo. Yo hace varios años, yo decía, yo quiero hacer algo con esta información. Porque es que yo sí siento, y a mí la gente me pregunta, ¿tú tienes gente tan loca como yo? ¿Tú has visto casos como el mío? ¿Tú crees que yo sí tengo cura? Todo el mundo cree que está solo en el universo con su tema, cualquiera que sea. Es que yo creo que a todos nos ha pasado eso. Claro, y uno dice, pero la única loca del pueblo soy yo. Claro. ¿Cierto? La única en el drama tan hijo de madre, pues. Exacto. No, ¿quién más? Yo todo el mundo lo veo regio. Exactamente. Y pues con redes sociales, ponle color. Peor todavía. ¿No? Entonces, yo decía, si alguien puede leer este testimonio en últimas, por lo menos que, como te decía ahorita, como que visceralmente sienta que hay alguien más en el mundo, no sé en dónde, que vive esto o que siente esto o que ha pasado por esto que estoy pasando yo. Y ahí, ya no me acuerdo muy bien, creo que fue gracias a mi mamá, se me ocurrió ir a la revista Semana en su momento, te repito, estaba hablando hace muchos años, y me contactaron con una persona y yo escribí 4 años una columna semanal en Semana Online. Y a mí me impresionó muchas cosas, me impresionaron varias cosas. Uno, yo no tenía ni idea que esa revista llegaba a tantos lugares en el mundo.
A mí me escribía gente de Australia, de Canadá, de Austria, de Francia, de Bolivia, de literal. Mira, leí este artículo y yo decía, wow, esta revista increíble, ¿cierto? Yo tampoco tenía idea. No tenía ni idea y te repito, esto fue hace ya varios años. Y por otro lado, me impactó mucho el impacto que tenía en la gente. Gracias por haber puesto en palabras, gracias por esto, no sé qué. Claro. Entonces a mí me quedó ahí una cosa de esto como de tener que ponernos tantas caretas, ¿cierto? Y como tantas cosas porque que no se vayan a dar cuenta que, y claro, si es algo que tiene que ver con salud mental, porque el cáncer genera mucha compasión, pero el trastorno mental severo no, ¿sí? Y en el in-between, claro, hay un espectro enorme, ¿no? Pero entonces yo no quiero que nadie sepa que tengo un ataque de pánico o que sufro de una depresión, o que, porque es como inmediatamente... Y creo que, perdón que te interrumpa, por Jimena, favor, pero es que creo que hasta hace realmente muy poco tiempo el hecho de poner sobre la mesa los temas de salud mental, porque tal vez ahora se está empezando medianamente a abrir a hablar, un poco, sí, un poco. de acuerdo. No es que estemos pues del otro lado, no, pero hay un espacio, se le está dando un lugar a esa conversación, creo, un poquito más. Sí. Pero antes de eso no se habla. No. Pero es que no existe, total. Pero ¿cómo así? Pero además que ni siquiera muchas veces en los círculos cercanos a uno y familiares, la familia, el papá o la mamá o el abuelo o el tío diciendo, ay no, mijita, eso es de locos. Sí, exactamente. No. Y es que la locura genera pánico. Por eso te digo, el cáncer genera compasión. Exacto. Pero la palabra locura, o sea, tú pasas por la Montserrat en la 134 con, ¿qué es eso? 19. Eso y lo es que como es pánico, rechazo, entonces, tabú. Exacto. Porque de esas cosas no se habla. El ser humano ante el miedo evita. Exactamente. ¿Cierto? Exactamente. Entonces, yo seguí después de semana tratando como de mantener el ritmo de escribir en mi webpage, pero eventualmente, claro, no tener, digamos, como un jefe externo. Una entrega. Pues, entonces se perdió. Y bueno, después fui mamá y pues con la maternidad escasamente me podía sentar en el inodoro a hacer pipí, entonces escribir, olvídate. Y entonces ahí entra toda esta historia que te cuento de Yeye. Y cuando yo empecé, como digo yo, a ver la vida otra vez en una televisión a color, más que solo en blanco y negro. Yo me acuerdo que yo con la asesora de lactancia, que también adoré con el alma, yo le decía, yo quisiera hacer algo con esto. Porque cuando yo la llamaba, Lili, es que no sé si en la leche, no sé qué, y la vaina y tal, me decía, mira, tranquila, haz esto, haz lo otro. Y yo le preguntaba a Lili, igual, ¿no? Hay otras mamás así como Exacto, yo, soy así la de única locas. que no ha podido, no sé qué, o que le duele, o que le cuesta. O que... Y ella me decía, pero claro, todo. Entonces yo como que ahí seguía con la idea de, y en un momento pensé como hacer algo muy relacionado con la maternidad. Y con eso que tú decías que la maternidad es durísima, sí, es que yo no era la única que vivía en Hollywood, ¿sí? No, y la cuna y el cuarto y no sé qué, después uno esa cuna no la quiere ver y el cuarto le vale huevo y en fin. Entonces venía como toda esta, como que siempre tuve esta cosa de cómo pongo al servicio una cantidad de información privilegiada que yo tengo, porque te repito, yo siento que yo tengo acceso al corazón del ser humano, que es, entre otras, absolutamente divino. Además, es un privilegio divino, tremendo. es un privilegio. Y últimamente, de hecho, en el último año, he recibido muchos más hombres en consulta y tengo que decirte que los amo, pero mejor dicho, tener un hombre en consulta son los seres más divinos que yo ahí digo, a ellos también les toca muy duro socialmente, sí, ¿no? Claro. Porque tienen que cumplir, bueno, en fin. Y yo decía, no, esto es increíble. Entonces yo decía, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Y toda mi maternidad y el hecho de empezar a darme cuenta de, pues sí, yo quiero pedirle a Yeye que se quede el fin de semana, porque de pronto el sábado quiero salir a hacer deporte. Sí. Y pedir esa ayuda, o se las voy a dejar a mis papás y voy a cine y vuelvo. Entonces todo eso me fue como cultivando esta cosa de, yo no quiero ser la Mujer Maravilla, más de que no lo soy. Y además, qué maravilla saber pedir ayuda. Claro. Y qué bendición cuando existe la posibilidad de que alguien te ayude. Total. Hay una cosa que yo siempre digo, mire, nace el muchachito, le sacan a uno la placenta y sale la culpa. Hay unas que se comen la placenta, otras la entierran, otras la botan, perfecto. Pero el muchachito y la culpa, sí, para siempre en la casa. Sí, tienes toda la razón. Entonces viene esta cosa de, pero y la dejo 2 horas dormida y me voy a comer un pancito de chocolate. Madre desalmada. Total, o sea, y si me quiero ir a comer con mis amigas, que está dormida, ¿no? O sea, no es que la niñita esté, y aún si no lo estuviera, sí, pero digamos, está dormida, y uno empieza, no, ¿cómo me voy a ir? No, pobrecita, la va a generar un trauma, porque además hoy en día todo genera un trauma, y en la maternidad más. Entonces, y claro, uno termina cargándose con absolutamente todo, y no hay nada más rico, por eso yo hoy en día
lo digo mucho y lo repito acá, yo a Yeye le debo una parte muy importante de mi salud mental. Uy, sí. Porque ella me fue enseñando, sin decírmelo, que era lo más bonito, ella me fue enseñando puedes soltar a su hija y está bien. Tan Vaya bonito. tranquila y yo me quedo acá. Y yo recuerdo esa sensación de tranquilidad de dejar a mi bebé, porque además, entonces, claro, uno empieza con estas paranoias de mamá, pues que qué tal que le hagan algo a un bebé, ¿quién se entera? ¿No? Y entonces yo empecé como a esta cosa de puedo soltar y puedo tal y no sé qué. Y yo empecé como a cocinar esta idea. Y unas vacaciones en diciembre, de 2022, estaba de vacaciones con mi hija fuera de Colombia, entonces pues yo no tenía plan de datos. Y nos fuimos a un museo y no sé qué de niños, una experiencia súper chévere. Y nos devolvimos, yo como iba para un museo, yo normalmente cargo una libreta y un libro. Pero yo a un museo, pues no, iba a cargar ni la libreta ni el libro. Entonces fuimos al museo, nos devolvimos y el camino era largo de regreso y Lucía se durmió. Parqueamos en el edificio y yo miro por el retrovisor, la niñita estaba dormida, yo no tenía libro, no tenía cuaderno, no tenía datos, o sea, yo estaba sentada y yo a ella le respeto el sueño por encima de todo. Y yo, ¿qué hago? Y ahí, como que prendí el cerebro y dije, bueno, voy a grabar esto que yo vengo pensando y sintiendo y como sketching un poco en mis libretas de No soy la Mujer Maravilla. Voy a grabar. Y cogí el celular entre el carro con Lucía dormida, a una voz creo que bastante más bajita, claro, en mi celular, y lo grabé, y cuando ya se despertó y subí, se lo mandé a Pablo, que era la persona con la que yo había hablado, a ver si pues que me tomó unas fotos para actualizar mi página y no sé qué. Y me dijo, perfecto, lo lanzamos el 15 de enero, y yo, ¿el 15 de enero? ¿Cómo? Pero ya, o sea, esto que tú grabaste en el carro es el capítulo 1 de No soy la Mujer Maravilla, literal. ¿En serio? Literal. Ay, buenísimo. Y creo que si yo no hubiera tenido ese empujón de Pablo, vuelve y juega, ¿no? Otra persona que está ahí, entonces uno empieza, no, porque pero un segundito, no, pero hay que no. tenerlo pero, perfecto, esto no está bien todavía. Y además se fue en el celular y yo ni siquiera sé muy bien qué fue lo que dije. Y Pablo fue el que me dijo, te informo que sale tal día. Y yo, sale, ¿cómo así? No, tú me dejas a mí, yo hago la vuelta. Y así buenísimo. Salió. Entonces así como que confluyeron todos los pétalos, ¿cierto? Hasta crear esto que para mí ha sido, Cata, para mí ha sido terapéutico. Muy. Es que lo es. Espectacular. O sea, ha sido una cosa, pero de verdad impresionante. Impresionante. Qué y pues delicia. aquí estoy y hasta ahora pues lo he hecho realmente con un placer enorme. Sigue siendo una cosa muy placentera. Además de que en el mejor de los sentidos me ha obligado como a estudiar, a repasar, a volver. Uno ve, ¿no? Actualizar cosas. Tal cual. Datearte más. Exacto. Y entonces, ¿esto en qué libro fue que fue? Entonces me devuelvo a mis libros de Nardone, me devuelvo a no sé qué. Cuando hablo, claro, con los pacientes empiezo a ver como ciertos patrones en comportamientos o en patologías o en síntomas. Y digo, esto está una nota para. Muchas veces los pacientes, yo les anoto porque me dan títulos y yo digo, esto está espectacular, que dicen unas cosas increíbles. Y entonces lo que te digo, claro, por mi profesión, yo no puedo sacar con el nombre de Catalina Ruth si fuera el caso. Claro. Pero es una historia, a mí me encantan las historias, por eso me encantó este libro de Glass Castle, porque es una historia de vida de una persona que no importa que no sepas quién es, pero conecta en esa humanidad y en esa vulnerabilidad que al igual que la sangre, los huesos y la carne es la misma en todos, la vulnerabilidad también. También. Y yo creo que pasa mucho en pues como en este tipo de formatos, ¿qué es lo que tú dices? Pues sí, yo no voy a revelar nunca quién es la persona de la que estoy hablando, simplemente hago referencia a algo que sucede en un caso, pero solamente con contar la historia, ya uno dice, ya, eso es lo que tú necesitas, es tener una referencia de, a alguien le pasó algo así, alguien sintió esto, alguien pasó por un proceso así. De una conecta como con ese lado humano de uno y se puede uno ver reflejado, claro. Se puede uno inspirar. O sea, a mí también lo que pasa es que yo soy una consumidora de podcast, una cosa enferma, desde la pandemia. O sea, yo ahí me agarré de ese formato y consumo, creo que, pues digamos que distintos géneros, hay unos un poco más de entretenimiento, pero sí me gusta mucho aprender a través de. Y muchas veces, pues también por los temas que me interesan, pues me gusta buscar cosas relacionadas con crecimiento personal o con, no sé, reflexionar sobre las emociones o sobre procesos humanos.
y aprendo mucho, porque porque además también creo que es una manera como de reconocerse. Uno se reconoce a través de los demás. Totalmente de acuerdo. Siempre. Y creo que es un formato que puede llegar a acompañar y a enriquecer un montón. Uy, gracias por decir eso, porque imagínate que yo era cero consumidora de podcasts. Yo, te repito, lo único que hago es ver novelas. En el tiempo que me dio voy a ver algo, pues voy y me repito La Ley del Corazón 1 y 2, que no es lo mismo. Y entonces Fantástico. me fascina. Yo no soy tan de novelas, pero esas sí me Yo, las pues vi mejor dicho, completas. no te digo, cuando era chiquita había una que se llamaba ¿Por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha? Me acuerdo. Bueno, entonces, pues eso era lo que yo veía con mi abuela. Pero entonces me empezó a pasar, claro, como tengo tan poco tiempo entre ser una mamá, que he escogido ser una mamá muy presente, y trabajar, a veces no me quedaba mucho tiempo para leer, porque además yo llego por la noche a mi cama arrastrándome, Claro, y a mí media la lectura página me da y chao. sueño, pero entonces ni idea. Entonces digamos que empecé a oír, me acordaste mucho porque empecé a oír y me sentía muy acompañada, como que alguien un día me mandó algo, no me acuerdo ni siquiera cuál fue. Y oí una historia, a mí me encanta la historia, o sea, que cuenten una historia, ¿sí? Si tú me dices a mí que me vas a contar la historia del Imperio Romano en historia, o sea, en cuento, yo te la oigo. Si es fecha como clase de historia en la universidad, de acuerdo. Retiro por web Sí, exitosamente. sí, no. Pero entonces empecé a oír estas historias y empecé a decir, esto es una compañía enorme. Espectacular. Y entonces hoy, de hecho, hoy una paciente me dijo, mira, yo te oigo mientras saco la ropa a la lavadora. Y yo decía, qué delicia. Lo máximo. Sí, porque al final es como un aprendizaje que llega aquí, Sí. más que aquí. Total. Entonces, cuando, vuelvo a mi punto, terapia estratégica, cuando tú sientes, tú cambias. ¿Sí? Tú no Sí. estás pensando, pero esta Te persona mueve está algo. diciendo la verdad o no. Eso sí es un argumento teórico. Entonces, si tú oyes una conversación, un podcast, un debate, lo que sea, en el que no tengo ni idea, estamos a favor o en contra de X cosa, ¿sí? Y hay una cantidad de personas que te van a decir que están a favor y todas las razones y los estudios y y no sé qué, y están tratando de convencer a tu intelecto. Exacto. ¿Sí? Todo desde acá. La razón. Pero es que al final todos podemos tener razón. Exacto. Y si la razón no predispone al corazón, pues no hay cambio de razón. No, y al final todo eso, o sea, todo esto tan mental, todo esto como tan desde la razón, pues sí, pueden ser un montón de argumentos que para ti sumen o resten, pero al final cuando hay algo, cuando hay una historia, cuando hay una línea, una frase, lo que sea, que te atraviesa Exacto. Eso fue lo que te cambió. desde acá, eso es lo que te cae. Eso es lo que te cambió. Eso es lo que te resuena de verdad. Tal cual. Entonces, a mí, cuando hay una historia, ¿sí? Y tú te enganchas en una historia, tú te enganchas es porque algo emocional, físico, sensorial, te conectó con esa historia. ¿Sí? Claro. Porque si es una cosa que me toca, por eso es que digamos, yo creo que a veces el aprendizaje, por lo menos para mí, hablo del mío en el colegio, no me acuerdo nada, Cata. Porque la mayoría de las cosas era uno como memorice, Memorizando grabe para y el después examen. vaya y exactamente. Igualito. Entonces yo me acuerdo de un par de cosas, por ejemplo la profesora de filosofía que yo la quise mucho, bobadas pues, pero yo me acuerdo de un par de cosas que yo digo, esto me quedó, pero esto me quedó porque entró aquí primero. Sí. ¿Sí? Y porque te conectaba, te gustaba. Desde aquí. O porque la Desde profesora aquí. tenía una manera Tal de cual. echar el cuento. Pero es en que términos- hacía que uno sí se lo gozara. Digámoslo así, de piel. Sí. ¿Sí? Tú De sientes acuerdo. en la piel como wow, ¿sí? De Que es acuerdo. por eso te digo que digamos a mí en Rigo me impacta la música porque la música es lo que me hace sentir. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, claro, cuando tú puedes compartir estas historias, pues es una cosa súper bonita porque yo no estoy juzgando si tú tienes razón o no, si tu experiencia es válida o no. Es tu experiencia y tú narras tu experiencia. Entonces las dos podemos irnos a botar de paracaídas y yo te puedo decir que yo no lo haría jamás. Yo te puedo decir que para mí fue la peor experiencia de la vida y tú puedes decir, yo No, acabo de lo tocar el máximo, cielo no. con los dedos. Exactamente. ¿Sí? Ni es válida la tuya y la mía no, o al revés. Yo estoy contando la experiencia de lo que para mí fue me haber botado de un paracaídas y lo que fue para ti. Entonces digamos que todos esos pétalos fueron formando la flor de No Soy la Mujer Maravilla. Me encanta. Me encanta. Y también como que encuentro un montón de cosas que al final también por eso era que me parecía tan rico conocerte y pues invitarte a este espacio porque de alguna manera pues para mí Superpoder ha sido un poco también como la excusa para explorar eso mismo, ¿sabes? Como, Claro. como me gusta tanto y me inquieta tanto, no sé, los procesos humanos,
cómo sentimos, cómo la historia de las personas, historias de transformación personal, cómo uno se conecta a través de lo que te cuenta una persona y lo que escuchas que cuenta una persona. O sea, todo esto que estamos hablando, al final un poco para mí, Superpoder y la razón también por la que se llama así es porque de alguna manera con mi propio proceso yo también me di cuenta que el superpoder que tenemos es cuando podemos ser quienes somos. Es cuando podemos expresar de la manera más auténtica que se pueda, pues eso que nosotros somos y compartirlo con los demás, en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que producimos, en cómo conectamos con los demás. Entonces, el hecho de poder generar un espacio que de alguna forma me permita ver quién es ese humano que está del otro lado. Claro, detrás de la cara, digamos, o del nombre, o de psicóloga, o actor, o lo que sea, claro. De lo que lo defina, es lo que me parece espectacular, espectacular, porque al final pues nos mueven las mismas cosas. Totalmente de acuerdo. No lo pudiste haber dicho mejor, lo comparto, y por lo mismo además te agradezco de verdad infinito que me hubieras abierto este espacio a mí. Me parece muy especial y muy bonito poderlo conversar. En serio, mil y mil gracias. Muy rico, muy rico estar acá y conocerte además, porque hay que aclarar que no nos habíamos visto la cara, aunque tenemos muchos amigos en común, como bien dijiste tú. Sí. No, pues es mutuo, Jime, y de verdad, qué placer, qué rico este rato de conversación. Espero que las personas que escuchen y vean este episodio vayan de una a buscar el podcast de Jime. Lo encuentran como No Soy la Mujer Maravilla. Estás en Spotify y en otras plataformas. En lo que se llama todas las plataformas, que sobra decirte, yo tenía eso, ¿qué quiere decir? En todas las plataformas, ya saben. Esa es mi línea, eso me la aprendí de memoria. Me dijeron Spotify, que repitiera eso. Y diga que en todas las plataformas. Plataforma que tenga, plataforma que vaya y la busca. Pero de verdad, es un contenido que me parece bonito, humano, honesto, que agrega valor. Y que se le nota como la firma tuya, el alma tuya. Entonces, valoro mucho ese tipo de contenido y me encanta poder como que compartamos este gusto por estas totalmente de acuerdo. Espacios. Este trabajo conjunto, delicioso, que al final viene desde Superpoder y desde No Soy la Mujer Maravilla. Exacto. De acuerdo. Así que bienvenida siempre a Superpoder, Jimé, siempre que tengamos algún tema interesante. Ay, yo vuelvo feliz, delicioso, sí. Y nada. La verdad es que invité a Jime a Superpoder porque me moría por conversar con ella y por conocer el alma detrás de No Soy la Mujer Maravilla. Ese podcast que me ha acompañado, me ha entretenido y me ha permitido tener una aproximación a la salud mental muy bonita justamente desde la salud mental, más allá de la enfermedad mental. Como pudieron ver, Jime es una persona que tiene una gracia muy especial y que entretiene con su manera de contar las historias, pero también les confieso que más de una vez me ha hecho llorar. Hace poco le mandé un voice note después de escuchar uno de sus episodios en el que yo todavía tenía la voz quebrada y le daba las gracias porque estaba demasiado emocionada y conmovida con lo que había oído. Y eso es lo que quiero resaltar. Ella habla del privilegio tan grande que tiene al poder acceder al corazón de las personas, a los seres humanos, más allá de los títulos, los nombres, los apellidos, rótulos o cualquier definición que tengamos de nosotros mismos. Hay una dimensión humana que se hace visible al estar en un espacio de terapia y me da la impresión que Jime es una persona con una sensibilidad y un respeto muy especial hacia lo que eso significa. Se nota el amor con el que trabaja y con el que hace el ejercicio de crear un contenido que puede sumar de muchísimas maneras. Muchas gracias, Jime, por compartir con la audiencia de Superpoder sobre tu historia de vida y tus proyectos. Me encanta conectar con personas que me contagian de ganas de hacer las cosas que verdaderamente alimentan el alma. A ustedes también muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio, por el tiempo que le dedican a estas conversaciones y los invito a que se suscriban en la plataforma en la que me están escuchando o viendo. Y si les gusta este contenido, por favor, compártanlo con alguien especial. Estamos en Instagram y YouTube como @superpoder.podcast.